Hola, hola, buenas noches. Hoy es viernes 18 de febrero del 2022 y estamos en Logias Operativas Universales. Vamos a presentar el tema, las etapas de la personalidad y cómo despertar con él. Va a estar muy interesante con la participación de todos ustedes. Tenemos aquí presentes al doctor Alex Sánchez Saldana, a Miriam Rangel, a Mónica Ríos, Valente Saldívar, Jesús Noyola y los demás que se conecten después. Hoy no van a poder estar con nosotros o Blanca y Pablo de León porque vinieron a Guadalajara, nos visitaron, estuvimos muy bien, hicimos unas prácticas muy bonitas y hoy salieron, están todavía en carretera, pero mañana les enviamos la grabación de este programa. Bueno, entonces, si les parece bien, damos por iniciado y empezamos. Creo que, como siempre, voy a compartir la pantalla para que lo vean, que sirva de apoyo y podamos avanzar más rápidamente. Es sencillo el tema, bueno, es relativamente sencillo. Si prestamos atención, van a ver que va a estar muy fácil y ustedes lo van a entender, porque es muy interesante y muy importante. Vamos a ver. Aquí estamos con esto. Y estamos aquí en las etapas de la personalidad. Y dice así: ahora que comprendemos perfectamente la personalidad y sus componentes psicológicos, ¿cuál es que llevamos la estructura de la personalidad con ello, yo y super yo? Es tiempo de conocer cómo es que ésta se va desarrollando a través de sucesivas etapas de crecimiento y maduración durante toda la vida del individuo. Para fines prácticos, hemos clasificado el desarrollo de la personalidad en 7 etapas, desde la más baja hasta la más elevada, que están en relación con la magnitud del yo o conciencia. En las primeras etapas, el yo es muy pequeño y es arrastrado por los instintos, emociones, pasiones y será puesto a su servicio, formándose la conciencia egoica o ego, que ve todo subjetivamente y lo juzga de acuerdo a su conveniencia. A esta condición se le conoce como personalidad inmadura. O sea, que predomina pues en esa personalidad el deseo de recibir y nada más quiere todo para acá y no suelta nada para allá. Es maduro. Y luego pues es subjetivo, ¿no? Y dice, no, nomás mi chicharrón truena, le da la interpretación que él quiere a todas las cosas. Y por eso se le llama personalidad inmadura. Muy bien. Y como la conciencia es pequeña y los instintos y emociones muy fuertes, se genera un conflicto entre el yo, los instintos, emociones y el super yo, porque pretende controlarlos. Y esta es la lucha que se desarrolla por tomar el control, que llega a convertirse en una guerra civil entre los aspectos internos, ello y super yo, porque el ello quiere todo como de lugar, la parte instintiva, y el super yo quiere controlar todo. Y se comporta como marido y mujer, que compartiendo techo y comida están en constante conflicto, el cual solo termina cuando el yo crece en sabiduría y es capaz de mantener bajo control al ello y al super yo, y así pueden convivir armoniosamente ello y super yo, con el yo como administrador, buscando la forma de dar satisfacción a las necesidades de todos en el tiempo y forma más adecuada. Y a esta condición se le conoce como personalidad madura. Esta persona que ya puede manejarse en la sociedad, en cualquier lugar, y ya tiene éxito en la vida, tiene capacidad económica y desarrollo y estabilidad emocional. Y nosotros sabemos que las personas más maduras y estables emocionalmente son las que viven más tiempo y las que viven mejor, un mayor nivel de felicidad. Bueno, pasemos ahora a explicar cuáles son las 7 etapas del crecimiento de la personalidad y cómo se desarrollan. Pero antes de continuar, vamos a darle la bienvenida a Hilda Lara, que ya llegó con nosotros. ¿Cómo estás, Hilda? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están, hermanos? Muy Este, bien, todos. muy bien. Y ya dimos una pequeña explicación, pues, de qué era la personalidad inmadura, Sí. y qué es la personalidad madura. Y ahora vamos a ver cuáles son las etapas. Bueno, nosotros hicimos esta clasificación. Eh,
puede haber otras, o puede modificarse, pero para fines prácticos hicimos esta clasificación y vamos a exponer para que ustedes la comprendan. Primera etapa, inercia de la personalidad. En esta etapa el ello es débil, el yo es débil y el super yo casi inexistente. En esta primera etapa, como en el niño pequeño o en ciertos individuos con escasos impulsos, ni el ello, ni el yo, ni el super yo tienen el suficiente empuje para mover la personalidad. Son tan escasos los deseos y tan suaves los impulsos que resultan insuficientes para activar a la personalidad, encontrándose esta casi estática, sin expectativas, deseos ni proyectos. Y eso lo vemos mucho en las personas sin techo. Me tocó una vez tratar a varias personas sin techo y uno de ellos servimos trabajo de velador en una casa y con tremendos resultados. Sí, sí, porque no tienen pues expectativa, ya abandonaron toda expectativa en su vida y van viviendo nada más el momento y como les digo. No predomina ningún segmento porque todos son muy débiles y no existe competencia entre ellos. Se trata de individuos faltos de entusiasmo, desanimados, abúlicos, sin deseo ni empuje. Son los llamados mini, porque ni trabajan ni estudian. Todo les parece imposible, no son capaces de enfrentarse con nada difícil ni de emprender un camino largo. Parece que nacieron cansados y que de antemano estuvieron derrotados. Por su misma desidia, solo efectúan las actividades absolutamente indispensables para la sobrevivencia. Todo les da igual, no se preocupan por nada. En general, pues hay pocas, digamos, personas en ese nivel. Los niños pequeños, pues sí, porque, y aún así, muchos niños pequeños ya están en un impulso y con una fuerza muy intensa, pero normalmente pues, los niños pequeños también se comportan de esta manera más suave. Y pasamos a la segunda etapa, predominio del ello. Ello fuerte, yo débil, super yo casi inexistente. Se da una alianza del yo con el ello, por lo cual el yo se pone al servicio del ello. A esa parte pensante y racional se pone al servicio de los impulsos, como en los cavernícolas. En los inicios del desarrollo, como en el niño, el cavernícola o el salvaje, la personalidad está dominada casi totalmente por el ello. Tiene el superyo casi inexistente. El yo muy pequeño está supeditado al ello y a su servicio. Adopta sus características por lo que es inconsciente, inflexible, exigente, impositivo, instintivo, agresivo, caprichoso, voluntarioso. Se aferra irracionalmente a lo que quiere. Agrede y quiere destruir a todo lo que se opone al cumplimiento de sus deseos. No entiende razones, no quiere oír, mucho menos entender lo que no le conviene a sus intereses. Se pone feliz cuando le ocurren cosas que le agradan y se disgusta cuando le acontece algo que le desagrada. Recuerdo que tenía unos pacientes y unos señores del pueblo y se agarraban hasta golpes. Y el señor decía, no, esta mujer es como Gabino Barrera. ¿Por qué? Porque no entiende razones andando en la borrachera. Ay, Dios mío, qué problema. Porque están pues en una etapa así muy fuerte ambos y ambos quieren imponer su voluntad y salen peleando. Una vez hasta con cuchillo de mano se andaban peleando. Tremendo. En esta etapa de desarrollo los individuos son impulsivos, agresivos, instintivos y groseros. Únicamente aceptan las razones que imponen las necesidades de la vida. Solo controlan sus impulsos cuando una fuerza más poderosa que ellos los detiene o les impone un límite. Es decir, su personalidad es guiada por el principio del placer. Solo atienden al principio de la realidad cuando ésta se impone por la fuerza sobre ellos. Como están regidos por ellos, pues los gobiernan el principio del placer. En esta etapa, la preocupación de la personalidad se centra en obtener todo lo que le produce satisfacción y cubrir sus necesidades. Como el yo se ha aliado con el ello y se encuentra a su servicio, aprovecha su capacidad pensante para elaborar planes que lleven a conseguir su satisfacción sin ningún escrúpulo ni remordimiento por lo que se haga. Aquí se da la famosa, ¿cómo se llama? Se llaman inteligencia maquiavélica, que al fin justifica los medios y armar lo que sea, urdir lo que sea para conseguir lo que se necesita. Predomina en ellos el deseo de recibir y si les es posible arrebatan y huyen o defienden lo arrebatado. Es muy escaso en ellos el deseo de dar y sufren cuando tienen que hacerlo por sí mismos o al ser obligados por otras personas a hacerlo. Solo dan cuando mediante eso pueden obtener algo mayor o algún beneficio.
Sí se entiende, ¿verdad? ¿Quedó entendido? Hasta ahorita sí más. Sí, ¿verdad? Está claro. Bueno, vamos a la tercera etapa de desarrollo. Ello fuerte, yo débil y supeditado al ello. Super-yo en desarrollo, débil oposición del super-yo al ello y al yo. Continúa la alianza del yo con el ello. En esta etapa continúa la alianza del yo con el ello, pero empieza a emerger cierta conciencia que hace un pequeño llamado, el cual es escuchado por el ello y el yo, pero como es tan débil el señalamiento y tan fuerte la tendencia hacia las satisfacciones instintivas, lo desdeñan y continúan haciendo sus cosas. La personalidad es grosera y su principal preocupación consiste en darse la mayor satisfacción posible, cuidando de cubrir las apariencias, justificando o escondiendo todo aquello que considera que es malo o prohibido. Se ve obligado a hacer uso de mecanismos de defensa como la racionalización, dar explicación racional a sus actos que considera inadecuados para conservar su autoestima. Sin embargo, esto solo es externo porque en su interior acalla fácilmente cualquier remordimiento sin que le produzca ningún conflicto. Son seguidores de religiones populares más por necesidad de protección y ayuda superior que por amor a Dios o a sus semejantes. Sigue predominando en ellos el deseo de recibir y si pueden, arrebatan. Continúan siendo escaso en ellos el deseo de dar y sufren cuando tienen que hacerlo por sí mismos u obligados. Dan cuando obtienen algún beneficio con esa dádiva. Sería como el caso de Día de las Sociedades, ¿verdad? Esa es la tercera etapa. La primera etapa sería como, el ejemplo sería como la etapa cavernícola. La segunda etapa, cuando las sociedades son muy incipientes, pequeños grupos, tribus, tribales. Y ya la tercera etapa sería cuando ya las sociedades son más desarrolladas, se forman ciudades y ya tienen que cuidar las apariencias. Ya se cuidan un poquito de todo. Sí, quedó claro, ¿verdad? No hay ninguna pregunta. Sí, claro. No, es mejor. Claro como el agua, muy bien. Ah, ya se escuchó Jesús. Gracias. Sí, no sé, no, estaba mal mi micrófono. Sí, qué bueno. Sí, Ya buenas noches, buenas noches. Jorge Bo. Y anda por ahí. Sí. No, Grisa está con sus papás. Oh, bueno, luego les pasamos la grabación. Bien, vamos. Sí, sí. Continuamos. Cuarta etapa, fortalecimiento del super-yo. Ello fuerte, yo débil y aliado al ello. Super-yo fuerte, fuerte oposición del super-yo al ello que produce sufrimiento y dolor al yo. Aquí ya creció el super-yo que venía así poco a poquito desarrollándose y ya en esas civilizaciones más adelantadas, ya como la nuestra, ese tipo de civilizaciones que ya el super-yo, o digamos que como en las etapas anteriores, ¿no? Porque ahora ya están liberando mucho todas las gentes del super-yo, como en esas etapas anteriores en que se creía mucho en la iglesia, se iba mucho a la iglesia y predominaba todo ese sentimiento de culpa, ¿no? Que por eso hasta las oraciones decían, por mi culpa, por mi grande culpa, dándose sus golpes de pecho, ¿verdad? Entonces, así estaba esa cuestión de super-yo fuerte y se genera un conflicto muy intenso. En esta etapa el yo continúa dominando la personalidad aliada con el yo. O sea, el ello continúa predominando la personalidad aliada con el yo, pero el super-yo ha adquirido la suficiente fuerza para hacerle frente. El yo es un poco mayor, pero pequeño en comparación con el ello y el super-yo, que son grandotes, por lo que no es capaz de liberarse de sus mandatos. En esta situación, ambos le presionan para que cumpla sus deseos, como un hijo que está bajo las órdenes de sus padres en conflicto. Cuando se ve obligado a seguir al primero, recibe los regaños del segundo. Y cuando sirve al segundo, es castigado por el primero. Así, el yo, por momentos se ve presionado por el ello, se pone de su parte y cumple con sus exigencias. Como consecuencia de haberlas cumplido, es castigado por el super-yo, haciéndole sentir mal. Para no seguir recibiendo el doloroso castigo del super-yo, se pone de su parte y rechaza todo lo que parezca ser instintivo, malo y prohibido. En esta situación el individuo es impulsivo, instintivo y dominado por sin número de deseos, pero aparecen en él remordimientos que le hacen sentir mal por los actos instintivos egoístas que se ve arrastrado a ejecutar. Con el crecimiento del super-yo se rompe el dominio absoluto del ello sobre el yo, quien empieza a darse cuenta de lo grosero de sus tendencias, la alianza que con él ha establecido y la forma en que se ve obligado a obedecerlo.
Lo que hasta ese momento había resultado fácil, se torna difícil. Se establece una dura lucha entre el ello y el super yo, en la que el yo lleva la peor parte por encontrarse en medio de ellos. O sea que al principio no era tanto problema, como decimos, preguntaban a unos muchachos, ¿cómo es posible que en las primeras etapas sea más feliz el individuo que en estas siguientes etapas? Pues sí, porque no había conflicto, o era pequeño y lo resolvió fácilmente. Tan fácil como, digo, un grupo de caníbales se va a otra isla cercana, captura hombres, mujeres y niños, pero llevan, se los comen y dicen, ay, qué sabrosos estaban, a ver cuándo venimos otra vez. Sin problema, ¿no? Pero ya de cuando empieza el super yo y toda esa conflictiva, ya se va haciendo más difícil todo. Y aquí ya se genera el conflicto intenso. Y por esa razón se pierde la estabilidad que se tenía e inician los conflictos. Entra la personalidad en una etapa de tremendos desajustes en busca de un equilibrio más estable y duradero. Esta disputa interna se manifiesta externamente por crisis de inseguridad, miedo, nerviosismo, angustia, tristeza, depresión, ansiedad, neurosis. Inicia una larga etapa de intensas luchas, fuertes desequilibrios y angustiosos momentos que solo terminará cuando el yo madure lo suficiente para poner en su lugar a los otros segmentos y tome el control de la personalidad. Sigue predominando en ellos el deseo de recibir y si pueden arrebatan, pero empieza a aparecer el deseo de dar, aunque aún sufren cuando tienen que hacerlo, a menos que dando obtengan algún beneficio o reconocimiento. Y esa es la cuarta etapa de desarrollo, donde ya entra en el conflicto, la personalidad, el ello y el super yo, y claro que el yo se siente amenazado, se siente mal. Y aquí hay que hacer una diferenciación de lo que se denomina miedo y angustia. El miedo es cuando tenemos temor a algo, por algo visible. Por ejemplo, nos sigue un perro, nos ladra o nos persigue, nos da miedo. O lo vemos un perrote feo así, ahí. Dale, mijo. Y la angustia ocurre cuando se siente esa sensación de malestar interior, pero sin saber por qué. Me platico con una señora que yo conmigo y hacía ansiosa. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Cuéntame. No sé, pero me muero. ¿Cuántos años tiene con eso? No, tengo muchos años, pero siento que me muero así desesperada. Y no sabía que eso es angustia. Y eso ocurre cuando está el conflicto interno, como yo no se hace consciente por los mecanismos de defensa que mantienen subterráneo todo esto, nada más existe esa sensación de angustia y malestar, y hasta que se reconoce, se toma el control, entonces ya empieza a desaparecer poco a poco. Bueno, quinta etapa, alianza aparente del yo con el super yo. Ello fuerte, super yo fuerte, yo débil. El yo se alía al super yo, pero con fuertes tendencias instintivas. Externamente, porque internamente ahí sigue aliado con el ello. La alianza de yo con el super yo le convierte en un individuo mojigato, puritano, fanático, represor, pero al mismo tiempo hipócrita, porque por dentro trae fuertemente arraigados los elementos instintivos, biológicos, egoístas, que le impulsan intensamente a la satisfacción personal. Tiene inspiraciones muy elevadas y tendencias muy bajas. En esta etapa, el yo se da cuenta que ha sido seducido y engañado por el ello, logrando ponerlo al servicio de sus bajos deseos. Al darse cuenta de esto, se asusta de lo que hizo, se arrepiente e intenta enmendar lo mal que vivió, aliándose con el super yo. Se convierte así en un individuo moralista, mojigato, puritano, fanático, crítico, inquisidor, represor. Participa en agrupaciones religiosas, metafísicas, ocultistas o de ayuda humanitaria. Puede llegar a extremos de sentirse tocado por la inspiración divina, por grandes maestros, por vías espirituales, aunque todo esto son solo actitudes tendientes a compensar todo lo malo que hizo a fin de aliviar el malestar que esto le produce. En esta situación, la personalidad necesariamente tiene que ser hipócrita, porque muestra tendencias puritanas, pero en el fondo es fuertemente jalada por los impulsos biológicos y instintivos egoístas, muy arraigados en la subconsciencia. Por fuera dice cosas bonitas, pero es llevado por muchas emociones instintiva y egoístamente. Continúa siendo un yo pequeño, pero ahora hipócrita porque finge estar aliado con el super yo, pero en el fondo sirve a los intereses del ello sin reconocerlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, maestro.
Y Bueno. también hay que recordarles a los demás que apaguen su bocina, por favor. Son seguidores fanáticos de corrientes religiosas, ocultistas o de grupos de ayuda, que siempre están criticando y impugnan con otras religiones y grupos por considerar que ellos son los poseedores de la verdad y todos los demás están en el error. Esto demuestra que siguen teniendo un yo pequeño que es arrastrado por tendencias egoístas, personalistas y sectarias. En esta etapa se utilizan en gran medida los mecanismos de defensa mental. Difícilmente pueden reconocer los grandes errores que están arrastrando. Ejemplo del mecanismo de defensa mental: racionalización, yo lo hice por esto, proyección, oye, ¿cómo te ves así? Está proyectando el otro eso. Negación, yo no lo hice. Formación reactiva, cuando se forma lo opuesto, etcétera. Tantos mecanismos de defensa que después vamos a ver, difícilmente pueden reconocer los grandes errores que están arrastrando y pretenden justificar todo. Es el momento más crítico del desarrollo porque pueden presentarse delirios místicos, visiones de ángeles, vírgenes, santos o percepción de mensajes divinos, llamando a una misión, etc. Todo esto, teñido por tendencias egoístas, personalistas, sectaristas, catastróficas, apocalípticas. Como vemos ahora tantas páginas que aparecen en internet de todo esto, ¿verdad? Si no logran poner los pies sobre la tierra con ayuda de personas centradas o moderando estas tendencias, pueden caer a estados psicóticos con delirios místicos de grandeza, mesiánicos, apocalípticos. ¿Se acuerdan de aquella famosa la tragedia de Guyana? Cuando un seguro de esos pseudo iluminado llevó a toda la gente allá a Guyana, que es ahí. Guyana es un pequeño país ahí en Sudamérica que está cerca de Venezuela, ahí en la costa del Atlántico. Se los llevan allá a ese país muy, muy lleno de vegetación, un hermoso lugar. Construyeron su lugar y luego ya por inspiración divina dijo que se tenían que suicidar, les dieron veneno y murieron como 120 gente, muchos. Y otros tantos que por ahí han aparecido después, cuando pasan el cometa Halley y otros cometas, dicen que van a aprovechar el paso del cometa para que se lo lleve hasta el cielo. Y por ahí se suicidan o matan a los seguidores para que se los lleve al cielo. Y así es. ¿Cómo es posible tanta ignorancia, señor? Pero no, pues fíjense que son gente muy inteligente, tan inteligentes que captan a mucha gente y las convencen, pero porque ya tienen delirios mesiánicos. Ya tienen Pero delirios. estoy hablando de los, no de ellos, De los seguidores. de los seguidores. ¿Cómo puede haber gente tan ignorante que cree todo eso? Pues fíjense que son tan convincentes que son capaces de traer, pues, gentes pues, que no son tan maduras, ¿verdad? Y no, y gente inteligente también, de muchos tipos. Y vemos tantas sectas que hay y todo lo que ha ocurrido con muchos grupos de personas muy preparadas. Claro, todas las usan para sus fines personales, pero sí llega a ocurrir. Sigue predominando en ellos el deseo de recibir y si pueden, despojan a los demás, pero sigilosamente por medio de fraudes, astucias y engaños muy bien elaborados y cuidados para cubrir las apariencias. Aparece en ellos el deseo de dar para que los demás vean que son buenos, pero hacen cuenta de lo que han dado y sienten que nunca es bien reconocida su enorme bondad. Acá en los grupos en los que hemos participado hemos conocido gente que les pide prestados a otros los embarcan para una empresa y a una persona hace poquito dejó prestado a uno de los hermanos 15,000 pesos, prometieron un gran negocio y nunca se hizo y nunca se los regresó. Y luego andaba queriéndose comunicar conmigo para que también entrara un negocio y le dije, no, gracias. Y así ocurre, ¿eh? Bueno, esa es la quinta etapa. Y ahora vamos a la sexta etapa, crecimiento sustentable del yo. Aquí ya el yo crece después de tanta fría que se le metió, tanto sufrimiento y dolor, empieza a crecer, esa es la escuela de la vida. Ello fuerte, super yo fuerte, yo en desarrollo, pero despierto, aunque todavía aliado a ello y al superior. En esta etapa el yo ha crecido al verse obligado a enfrentarse con los problemas y dificultades a que fue sometido. Empieza a madurar, a tomar decisiones por sí mismo y a incrementar su conciencia. Con su intervención justa y lógica disminuye las disputas entre el ello y el superior. Aunque continúa en alianza obligada con ellos, ahora está más despierto y conoce los elementos que le impulsan a actuar. Ya está reconociendo todo esto, aunque no puede frenarlos ni pararlos, por lo menos ya los reconoció
porque ya está creciendo poco a poquito. Pero acuérdense que la conciencia hace crecer todo aquello sobre lo que se enfoca. Y cuando la conciencia se enfoca sobre la propia conciencia, hace crecer la conciencia. Y por eso es muy bueno en las meditaciones. Y hay unas meditaciones especiales sobre la conciencia para hacer crecer la conciencia. Y empieza a crecer y empieza a darse cuenta y empieza a desarrollar esa capacidad de determinación, fortaleza y voluntad. La determinación volitiva, ¿no? De ejercer su voluntad y su y entonces en esas condiciones comprende que todo lo que ha vivido y el estado en que ha llegado es consecuencia de las tendencias adquiridas en su larga alianza con el ello y el superyo. Sin embargo, a pesar de conocer los elementos que lo impulsan a ser agresivo, impulsivo, instintivo y represor, no puede evitar ser así, porque esas tendencias están profundamente arraigadas en el subconsciente y aún no ha cambiado la programación establecida en ella. Puede sentirse triste, deprimido y con sentimientos de baja estima, darse cuenta de la forma en que ha sido manejado y cómo ha actuado. La personalidad sigue siendo instintiva, emocional, impulsiva y en ocasiones mojigata y puritana, con tendencias místico-religiosas. Sin embargo, el despertar del yo le facilita ver estos elementos nocivos y no les permite que lo lleven a los extremos que acostumbraban llevarlo. Reconoce que tiene todas estas tendencias y la razón por las que las trae arrastrando. Sus avances y descubrimientos le entusiasman y hacen nacer en él el anhelo de conocer más para avanzar más y ser mejor, al mismo tiempo que intenta transmitirlo a los que le rodean. En ninguna de las etapas anteriores el yo era capaz de actuar por sí mismo, de sentirse seguro, de amar, de ser flexible, de tener paz y tranquilidad, por estar aliado y sujetos al ello y superior. Solo cuando ha crecido y adquirido la suficiente fuerza, logra resistir los embates del ello y del superior. Conforme lo va consiguiendo, se va liberando de la presión de ellos. La personalidad deja de ser arrastrada por el principio de trasero del deber y actúa por el principio de realidad y armonía. Esto lo pone en condición de sentirse seguro, amar y disfrutar de la vida. Sigue existiendo en ellos el deseo de recibir, pero ahora empiezan a comprender la importancia de dar para recibir. Ya no sufren cuando tienen que dar o aportar porque les produce satisfacción ayudar o apoyar a quienes lo necesitan. El yo es el segmento de la personalidad de más lento desarrollo, debido a que su crecimiento se da mediante la toma plena de conciencia de él mismo y lo que le rodea. Para esto, se requiere la maduración del aparato mental y el trabajo constante durante muchos años, destinado a desarrollar la conciencia y hacerla crecer a base de concientización, dedicación y esfuerzo. Se fijan, es una etapa muy bonita porque ya empieza a despertar y a darse cuenta y a salirse de ese dominio que tenían ellos y el superior sobre él. Queda entendido, ¿verdad? Sí. Bueno, séptima etapa. Maduración y liberación del yo. Ello fuerte, superior fuerte, yo maduro. El yo toma el control de la personalidad. Terminan las disputas, da a cada quien satisfacción en su justa medida, en el tiempo y la forma adecuada. En esa etapa el yo ha madurado lo suficiente como para conocer y comprender todos los mecanismos intrapsíquicos de defensa. Conoce perfectamente cómo operan y la forma de manejarlos. Ha crecido por las experiencias acumuladas, apoyado por estudios, prácticas, análisis, introspección, autopercepción, meditación, hasta llegar a ser mayor que los otros segmentos de la personalidad y ser capaz de controlarlos. Ya no le asustan, sino que les considera unos bravucones nobles. Los toma en cuenta porque sabe que cumplen una función importante y debe preservarlos. Los deja ser y actuar, pero los pone bajo control cuando quieren sobrepasarse y presionan para lograr lo que desean. Comúnmente se considera que una personalidad madura es aquella que no tiene miedos, instintos ni problemas, nada más lejos de la realidad, porque la maduración de la personalidad no se da en función de la eliminación de los otros segmentos, sino en el equilibrio funcional de ellos, ya que todos son indispensables dentro de la estructura y funcionamiento dinámico. De hecho, cuando se intenta eliminar alguno de ellos y se consigue en cierta medida, como ocurre con las religiones fanáticas y grupos ultraliberales, solo se desequilibra la personalidad y se vive en un estado inarmonioso que tarde o temprano la hará caer en angustia, estrés, depresiones y estados bipolares como consecuencia de este desequilibrio. Todos los segmentos de la personalidad son necesarios,
como son necesarios todos los engranajes de un reloj o todas las piezas de un computador, solo que deben de estar cada uno en su justa medida. Tratar de someter, disminuir, eliminar o matar alguno de los segmentos indica el desequilibrio que impera en la personalidad que está maquinando tales desacatos, como cuando los inquisidores torturaban y mataban a sus hermanos humanos, pretendiendo el bien y la felicidad de los hombres sobre la tierra. En esa etapa, la personalidad muestra sin exageración las tendencias propias de la familia, nación y raza. Continúa teniendo deseos, impulsos, instintos, creencias y deberes, pero les da la importancia que a cada uno le corresponde y busca la justa satisfacción de todos ellos en el tiempo adecuado y bajo las condiciones pertinentes. Hablando del ejemplo del jinete y el caballo, cuando éste le manifiesta sus deseos de reposar en el campo, el jinete le contesta: correcto y muy justo, solo espera el momento y la forma más adecuada para eso. Como el caballo de esa altura está amansado o domesticado, espera pacientemente el tiempo necesario para ser soltado y poder reposar a su antojo. Ya no es tan fuerte en ellos el deseo de recibir, pero se alegran cuando les hacen un obsequio valioso como una sonrisa o un cumplido. Y están conscientes de la importancia de dar para recibir. Ahora, lo mismo gozan cuando reciben que cuando tienen la oportunidad de dar. Sirven con gusto a quienes lo necesitan, sin esperar recompensas ni reconocimientos a cambio. Cuando la personalidad ha llegado a esta séptima etapa, el yo consciente ha puesto bajo su control a los instintos, a sus emociones, a su intelecto y a su ego. Ha formado su identidad propia y se convierte en un hombre de verdad. Se ha transformado en un ser humano digno y confiable, que habiendo dominado sus instintos, sus emociones, su intelecto y su ego, está apto para desarrollar la conciencia espiritual, encontrar los elementos sagrados de la naturaleza, buscar el crecimiento de su alma o ser verdadero y transitar la senda divina. Bueno, y hasta aquí terminan las etapas de la personalidad. Y para que nos quede un poquito de tiempo para ver lo demás, bueno, aquí tenemos, hasta aquí queda claro, ¿verdad? Sí. Está claro todo, quedó entendido, quedaron entendidas las etapas, aunque vamos a presentar luego la grabación y después también le vamos a presentar. De hecho, ya puse el escrito, ¿eh? Está en Logias Operativas Universales. Creo que sí tenemos tiempo de ver lo que es la identidad, que es muy importante. Un comentario, por favor. Sí. Me pregunto yo si las personas que van a ver este video estarán al tanto de qué es el yo, el super yo y el ello. ¿Lo explicaste al principio como un recordatorio o crees que todo el mundo sabe la diferencia? Sí, es verdad eso, solo que la vez pasada ya lo vimos y lo detallamos y está en un video anterior. Okay. Esta vez nada más hice mención, y ya lo habíamos visto en las etapas anteriores, la estructura de la personalidad con ello, con los instintos, el superior, aparte de los deberes morales y el ello, y el superior, y el yo, que es la parte consciente. Ok, muy bien, gracias. Sí. Bueno, el desarrollo de la personalidad se da durante el transcurso de toda una vida y sus 7 etapas corresponden a grosso modo con los estados de recién nacido, infancia, niñez, adolescencia, juventud, madurez y senectud. Aunque habrá individuos que se adelanten y maduren más rápidamente y otros que se atrasen o nunca lleguen a madurar, como vemos muchas personas de edad. Está comprobado mediante estudios científicos que por regla general las personas mayores son más felices a pesar de sus dolencias, porque poseen mayor estabilidad emocional y son capaces de gozar con todas las cosas que la vida les brinda. Sobre todo, si han dedicado su tiempo a cultivarse y al estudio de la personalidad, de las emociones, de la mente y del alma. Todas las instituciones religiosas y las sociedades secretas del mundo tienen como primer objetivo acelerar el proceso de maduración de la personalidad y formar hombres de verdad, dueños y señores de sus instintos, de sus emociones y de su intelecto, libres, sanos y de buenas costumbres, aptos para ser iniciados en el conocimiento de la enseñanza liberadora y en el desarrollo de la maravillosa conciencia espiritual.
Entonces sería esto lo referente a las etapas de la personalidad. Aunque se dice que todas las instituciones religiosas, sociedades secretas, aunque desgraciadamente muchas instituciones religiosas no ayudan pues a la maduración cuando son demasiado fanáticos, pero en general se cumple con ese objetivo. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño repaso de esto para ver qué opinan todos antes de entrar a la otra parte que va a ser cómo despertar la Kundalini. Para ir a ver si podemos dar unos ejercicios prácticos. A ver si podemos hacer algo sencillito aquí antes. Entonces, a ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les parecieron estas etapas de la personalidad? ¿Les encuentran algún sentido? ¿Creen que sean aplicables a la vida y a las personas? ¿Cómo las sintieron? No, pues muy interesante. Al parecer, yo la verdad que estoy bien, no confundido. Me sentí en algún momento, identificado con todas las etapas, con todas. No digo que con una ni que estoy en tal lugar. Creo que todas, en cierto momento, en cualquier instante de mi vida, me vi reflejado. Y bueno, una parte psicológica que no había visto, yo no conocía, la parte mística sí la conocía del desarrollo, pero me gustó la explicación, gracias. Sí, efectivamente, pues es que todos hemos pasado por eso, por todas, y nos identificamos, ay, pues como es natural, ¿no? Desde la infancia como loquillo y después ya en la adolescencia más acelerado, y así, poco a poquito. A todos ellos. Okay. Lo difícil es llegar a las paradas. A ver, sí, adelante. Tengo una observación que creo que no solamente lleva una observación con la madurez de la edad, aunque sí lleva una, obviamente, porque sabemos que el niño solamente se enfoca en satisfacer sus necesidades básicas. Creo que también como debe haber un trabajo de vidas o algo que acelera esta maduración o este crecimiento de la personalidad. Se oye muy lejos, ¿eh? Muy lejos. Creo que... ¿Ahí me escucho mejor? Sí, ¿verdad? Sí está mejor, sí. ¿Sí? ¿Está mejor, sí o no? No, se oye lejos, así como muy distante y se pierde un poco. Creo que es porque traigo los audífonos Bluetooth. Pero, a ver, ya me hablo más fuerte. ¿Hablando más fuerte sí se entiende bien? Sí, ya se oye mejor. Ok, pues voy a tener que estar como gritando un poquito. Voy a hablar como norteño. Sí. Entonces, observo que no solamente lleva una correlación entre las etapas de la vida, o sea, la edad, sino también lleva una correlación posiblemente con un trabajo de entrevidas, porque observo que hay gente que parece a nacer, o de hecho gurús que al nacer ya están un poquito más evolucionados. Y si no es al nacer, o sea, es un crecimiento acelerado, vaya, que yo puedo atribuir a un trabajo de vidas pasadas o tal vez hay temperamentos más predispuestos a madurar más rápido que otros. No sé cómo lo atribuye o a qué lo atribuye usted. Sí, efectivamente así es. Sí, pues ya le llamamos secuencia de vida, ¿verdad? Ya almas, como le llaman por ahí, almas viejas. No me gusta el término, pues, porque está un poquito deteriorado el término de almas viejas o de personas viejas, ¿no? Pero sí, almas maduras, ¿no? Sería lo mejor. Porque yo he conocido muchísimas personas y de hecho hay niños de 5, 6, 7, 8, 10 años más despiertos que otras personas de 80. ¿Por qué? Porque ya son almas más maduras. Nomás imagínense, un alma que haya sido un monje tibetano, por poner un ejemplo, y con mucha capacidad, pues nace con una madurez, como dice el doctor Alex. Ya desde chiquito, casi desde que nacen, se les ve despiertos. Una vez vi un niño así, bien despierto, así desde chiquito, casi recién nacido. Y otra vez vi otro niño, una niña, la tenía una señora, pero chiquita,
pero se veía agresiva, así agresiva, y la quería revisar, le abría la boca y así me hacía una cara terrible. Le dije a la mamá, ay, qué fea se pone, ¿verdad? Así como arpía, así, terrible se ponía. Dice, sí, a mí también me asusta. Dije, "Ay, me asustó". Sí, ya es secuencia de vida, ya se trae ese nivel de desarrollo. Yo he conocido niños que había, uno de mis muchachos, estaba chiquito, tenía como 6 años y platicaba con la señora que nos hacía la fe. Y una vez estando yo en la recámara, oigo en la conversación del niño chico platicando y diciéndole a la señora, no se preocupe, señora, todo se va a arreglar, pero usted póngase lista, pero con una claridad que me quedé espantado, dije, ay Dios, ¿quién es? Y todavía no lo creía, la vocecita diciéndole, y la señora, sí, pues sí, ¿verdad? Sí. Y la señora con la escoba iba riendo y se quedaba recargada en ella escuchándola, y el niño dando unas explicaciones, pero muy completas y bonitas de cómo tenía que enfrentar las cosas. Y salí y los vi y dije, ay, no cabe duda que sí, hay niveles y diferencias en la maduración de las aves que se manifiestan en ese estado de conciencia. Y es muy cierto. Muy Un bien. maestro mío de Nueva York comentaba que un vecino suyo es, es hindú y sigue mucho a un gurú. Y le dijo, oye, dice, mi gurú va a venir de la India la próxima semana para que lo conozcas. Lo he estado siguiendo ya por unos 7 años y he avanzado mucho con él. Y pues que la siguiente semana lo invita a cenar y hay un niño en su sillón con un turbante y dice, hola. Y dice, hola. Y llega su vecino, dice, este es mi gurú. Dice, pero ¿cómo? Es un niño de 12 años. Dice, Sorpresa. sí, lo llevo siguiendo desde que tenía 7. Estaba en la calle pidiendo limosna. Uh, y, y, y le preguntó, ¿y por qué estás pidiendo limosna? Pues desde muy pequeño decidí ayudarle a los demás a pagar su karma, dando al otro. Entonces, o sea, ya venía con un trabajo muy poderoso de vidas pasadas, vaya. Sí, cómo no. Me hiciste acordar de unos videos salen de un niño de Centroamérica, no me recuerdo qué república, Salvador, por ahí una república centroamericana, está como de unos 10 años el niño, y da explicaciones acerca del mundo, de la problemática mundial, del calentamiento global, pero con una capacidad que deja a todos los periodistas y entrevistadores, pero sorprendidos, y lo oigo yo, y parece que estamos en una persona de 60 años con gran experiencia y capacidad, pero con una sabiduría que dice, no, no cabe duda, son almas muy maduras, y así es. Muy interesante. A ver, ¿alguien más que haya oído que quieran comentarnos qué les pareció? A ver, Hilda, tú que sabes tanto de esto, platícanos algo, ¿qué te pareció? Pues yo me quedé muy interesante todo porque de eso depende del desarrollo de cada persona y pues me preocupo a veces porque los padres jugamos una parte muy importante en la formación de la personalidad de un niño y podemos ayudarlos o impedirles ese desarrollo. A veces tratamos de forzar nuestra propia personalidad para que ellos probablemente llenen, hagan su vida como nosotros deseamos para nosotros mismos y no para ellos, porque cada quien somos tan diferentes. Entonces es un compromiso muy grande, hermanos, de los padres. Y bueno, sigo reflexionando cuántas cosas pues hacemos. Y cuando yo estaba tomando una maestría, nos decía algún maestro, nuestros padres bueno, con un término fuerte, ¿verdad? Y nosotros también estamos haciendo lo mismo con nuestros hijos. Nos Entonces, falta la M. sí, es un punto de reflexión muy grande. Sí, Es cuanto, sí, hermano, sí. sí, es verdad, eso. Queriendo una vez hacer el bien, hace algo no tan bien. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Valente, tú tienes mucho que platicarnos. ¿Qué nos dices? Pues en lo que estaba escuchando la conversación, pues, no pude evitarme sentir aludido en varios momentos y pues
lo que podría ser ahorita lo que es peor, que algunas veces impulsado por la estimulación emocional, aun cuando eres consciente de las acciones, cuando he sido consciente de las acciones que estoy realizando y que sé que no son positivas para mí y pues mucho menos para el entorno o al grupo de personas con las que estoy o a una persona con la que estoy, a veces ha sido inevitable detener como ese envión energético pues negativo, ¿no? Pero bueno, solamente me estaba diciendo a mí, pues solamente la experiencia es cuando puedes hacer en retrospectiva en qué momentos y con mayor atino, no sé si sabiduría, pero por lo menos con mayor atino, cuando vienen estas olas mentales, inmediatamente jalar las riendas al caballo. Y pues conforme pues voy madurando, voy en este camino de la vida, me doy dando cuenta que me es más fácil ahora frenar inmediatamente y acordarse de lo importante que, bueno, que ahora que estamos abordando en esa segunda parte del despertar de la Kundalini, que la base de la vida es la respiración. Y entonces, pues eso es lo que me gustaría compartirles. Muy bien. Y fíjate, pasa lo mismo. Y aquí lo importante pues es que tienes que ser el yo eligiendo, siempre sería para que pueda poner bajo control ya, pero armonioso en las otras partes. Porque antes de eso, pues no lo siente uno y puede caer. Aquí el riesgo es que se cae en mecanismos de defensa, sobre todo la represión, que nada más reprime y reprimir es terrible, porque es como apretar un resorte, mantenerlo contenido, como el clásico ejemplo de los clérigos, ¿no? Que tienen por su voto, tienen, vamos, no prohibido, pero sí ellos tomaron la decisión de no casarse, en andar con mujeres, de tener atractivo sexual, y reprimen tanto eso que cuando no lo dejan salir de forma natural, sale de otras maneras. Por eso hay tantas tendencias tan pues, alteradas, sobre todo en esos grupos religiosos, porque no sale en forma natural el instinto natural, ¿no? Y la satisfacción natural. Y se da el mecanismo de represión que es muy destructivo y dañino internamente. Y por eso es muy importante hacerse consciente y no utilizar el mecanismo de represión, no reprimir, sino me preguntan a mí qué hay que hacer, les digo, se llama contención consciente. Yo considero que eso es lo más adecuado, yo lo abrazo, yo lo creo, yo lo manejo mediante meditación. Decido hacerlo conscientemente, pero conscientemente lo contengo para poder manejarlo adecuadamente. Así como dice Valente, ¿no? Aquí, buen jinete el caballo, pero ya hacerlo conscientemente siempre hace que se convierta en un hábito. Y después manejar eso conscientemente, todos esos impulsos. Y después ya cuando se logren domesticar, esos mismos impulsos los van a elevar. Porque aquí lo interesante del caso es que tienen ello muy fuerte. Al principio les es muy difícil domesticarlo, pero es como un caballo muy brioso, que si lo domestica va a volar. Recuerdo una vez que estábamos en la sierra y nos prestaron unos caballos y a mí me dio un caballo parejero que le llaman, que son de carreras. Y era muy brioso, tenía que estarlo conteniendo. Pero cuando llegamos a una carretera de tierra, y dijeron, a ver, unas carreritas, digamos como unos 8 o 10, y los dejé que se adelantaban como 100 metros. Ya sabía que el caballo era buenísimo. Y ya cuando iban adelante, que los suelto, no, volaba el caballito, los rebasamos, pero volando. Y así es. El que tiene un ello muy fuerte es muy difícil controlarlo. Pero si logra domesticarlo, lo levanta porque tiene mucha fuerza, mucho impulso y mucha determinación. Por eso es importante pues conocer esto y hacer el trabajo adecuado. Y en las logias es donde vamos a hacer el trabajo práctico. El trabajo práctico en cada etapa para ir conociendo, reconociendo y domesticando. Se va domesticando y es fabuloso porque después el individuo pues hace maravillas en su vida con sus cosas, con sus gente, cuando está toda esa fuerza interna domesticada y bien enfocada a su objetivo de vida que él tenga, hace maravillas. Y son personas de éxito en todos los ámbitos.
en su aspecto familiar, social, de pareja, económico, donde quiera, por razón natural. Pues muy bien, y ya llegan, imagínense la maravilla, llegar a la séptima etapa, ya vivir así muy plenamente, pues es muy hermoso, muy hermoso. Y claro, todos estamos ahí muy cerca, todos los que participamos aquí, pues gracias a Dios estamos muy avanzados, por eso estamos aquí, porque nos interesan esas cosas y vamos a seguirlas bien. Y ya la próxima vez vamos a ver el siguiente tema, que sería, vamos a ver personalidad e individualidad, para que vean cómo está el aspecto externo de la personalidad e interno de la individualidad, que corresponde para hacer esa correlación de esos aspectos. Y por lo pronto vamos a hablar un poquito de Kundalini para ver si damos una pequeña instrucción y a ver si podemos hacer alguna práctica, por lo menos encomendar una práctica para que la hagan. Entonces, primero que nada, bueno, ¿alguien más quiere participar? Y si no, seguimos adelante. Creo que estamos bien, ¿verdad? Vamos adelante. Antes que nada, acuérdense. Adelante, hermano, adelante. Muy bien. Acuérdense que Kundalini, Kundalini significa la enroscada, o el enroscado. Eso es lo que significa Kundalini. ¿Y qué quiere decir eso? Pues esa energía que está ahí dentro del chakra Muladhara, que está en contacto con el centro de la Tierra y que está como enroscado, y por los antiguos rishis o videntes la veían como una serpiente enroscada y dormida, porque normalmente está dormida en las personas. Y obviamente que Kundalini es la misma energía. Cuando se hace una práctica se dice Kundalini, fuerza ígnea contenida en la materia, en mi cuerpo, fuerza ígnea contenida en el aire, en la materia, en mi cuerpo, y concentrada en el chakra Muladhara, que es el depósito de la energía primordial. Pero ya está Kundalini, y es muy importante empezar a despertarlo poco a poquito. Algunos ya tienen despierto, sin darse cuenta, otros dándose cuenta, pero es la que da esa potencia, fuerza y vigor. Y es muy importante reconocerla y empezar a despertarla. Y hemos dicho las veces anteriores, en alguna vez anterior, que es indispensable entrar a las prácticas del yama y niyama, aunque no sea de manera intensa, vamos, como se hace en la práctica de yoga. Cuando se entra en yoga, ya se llevan estas prácticas más definidamente, pero puede hacerse de manera sencilla, esas prácticas de yama y niyama, por una razón muy indispensable, porque si no se han depurado los nadis, entonces no va a poder ascender Kundalini, aunque se despierte, y no es conveniente hacerlo. Entonces primero se tiene que depurar, porque tampoco sabe el Brahma Granti, el nudo del Brahma. Y si se despierta en el interior es como una olla que no tiene salida. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es depurar los nadis? Sí. Entonces sería como una olla de presión que no tiene válvula de escape, pues entonces va a producir muchos efectos muy dañinos. O si se escapa completamente, como cuando una olla de presión se le bota la tapa, quemadera. Entonces tan mal es una cosa como otra. Y por eso es muy importante el yama y niyama, o sea, todas las abstinencias. No matar, no robar, no violar, no mentir. Todas esas cosas que son muy dañinas, ¿no? Para nosotros mismos y para los demás. Entonces, eso se llama abstinencia, dejar de hacer aquello que puede causar daño a nosotros y a los demás. Y la otra parte son las prácticas, por ejemplo, la limpieza, la veracidad, ese es mi llama, la lectura de libros, el trabajo desinteresado, la entrega, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Porque todo lo que nosotros hacemos se está grabando en nuestro subconsciente y se está formando un programa establecido que provoca y produce hábitos. De hecho, los grandes magnates que escriben sobre esto, o los grandes escritores que escriben, dicen, formen hábitos, no hay otra forma, hasta para la riqueza, formar hábitos. Y claro, madurar, porque también está visto que la persona madura, aunque no tenga riqueza, la tira, ¿no? Madurar y formar hábitos adecuados.
se forman hábitos adecuados, y si se empieza a practicar llama y me llama conscientemente, entonces se forman hábitos en el subconsciente y ya después se repiten de manera natural, porque es un programa establecido, tanto de abstenerse de los elementos que causan daño como de las prácticas adecuadas. Hacerlo. Se forman esos hábitos y la persona empieza a actuar, a primero pensar, en su mente consciente, después a llevarlos a la práctica, poco a poquito, y después ya a establecerlos y después ya a actuar como una tarea cognitivo-conductual. Por eso le que da mejores resultados estadísticos. ¿Por qué? Porque no nada más se queda en lo cognitivo, sino que se lleva a lo conductual y se dan prácticas y técnicas para que la persona ya sea consciente y tome su decisión y se maneje. Primero tenga una visión más adecuada de por qué y el por qué. Y después para que lo lleve, hay unas prácticas, tiene que ser escrito, esas prácticas, y se pueden meditaciones, y después que lo vaya llevando a su vida, así a su vida, aplicándolo. Y se dice que se necesitan 36 semanas para que se establezca el subconsciente, y la persona ya va a empezar a actuar de manera diferente. Y las cosas se le van a dar de manera diferente, y va a haber resultados diferentes. Pero necesita establecerse todo esto, así se llaman y ya. Tiene que trabajar, comprenderse, trabajarse, aplicarlo, y poco a poquito se va estableciendo. Y en la medida que se va estableciendo en el subconsciente y se forman esos hábitos de pensamiento, de sentir y de actuar, entonces ahí es donde se van depurando los nadis. Los nadis son esas, ¿se llama qué? Ay, lástima que no tengo aquí unas imágenes muy interesantes. Quizá podemos sacarlas. Los nadis son los canales de energía. Son los equivalentes como al sistema circulatorio, al sistema arterioso y arterial y venoso. Son los equivalentes, son como los canales de energía que llevan toda la energía a todo el cuerpo. Y los principales hay tres principales que son el Sushumna, central, Ida y Pingala, izquierda y derecha. Estos son los tres principales y vienen y salen del primer chakra, que es Muladhara. Le llaman el Kanda, la parte superior, que es como un embudo, y ahí se conectan. Se conectan a esa parte superior y va y asciende la energía poco a poquito por todos los nadis, por los principales, por todos, y lleva esta energía a todo el cuerpo. De hecho, es lo que nos mantiene vivos, que da calor. Claro, el calor también se produce por el metabolismo, ¿verdad? Se hace el metabolismo, primero se ingieren alimentos, llega al organismo y se da el anabolismo, y entonces ya se empiezan a integrar todas las sustancias, después del catabolismo, empiezan a destruirse, desintegrarse, a modificarse las sustancias y se provoca calor. Se producen, hay moléculas de ATP, energía y calor, y ya da la temperatura corporal, pero se necesita pues que haya esta depuración de los nadis con esos pensamientos, sentimientos, emociones y acciones positivas. Y positivas por una razón muy sencilla, porque son acordes a los principios universales. No porque me digan, esto es bueno, esto es malo, te condenas, el demonio, no. Eso sí ya se acabó para nosotros, ¿no? Pero son acordes a los principios universales. Son de bondad, ayuda, lo mismo que dicen los grandes maestros, Jesús, Buda, Krishna, porque tienen una sabiduría y conocen todo lo que existe. Entonces son estos principios universales. Y conforme se van practicando, pero en pensamiento, palabra y obra, porque, o sea, acá por fuera, como decía un amigo, dice, que se cumpla la voluntad de Dios. Dice, sí, con los bueyes de mi compadre. Conmigo no, que no me ocurra nada malo a aquellos que les pasa lo que sea. Entonces ya no estamos haciendo las cosas bien. Y es bastante, ¿cómo les diré? Bastante largo el camino. No es tan sencillo, porque estamos muy programados, desgraciadamente, con el sistema egoico, con todas esas tendencias que tenemos. Estamos muy programados. Unos más y otros menos. Hay almas ya más liberadas y otras un poquito más digamos, atrapadas, ¿no?
Entonces, tiene que ser ese trabajo, pero consciente, por convicción y por amor a la gran causa universal, del despertar y perfeccionamiento de la almas. Ya cuando se conoce la gran causa y se enamora de ella y se entrega a ella, ya se hace por esa gran causa. Y se va haciendo poco a poquito y se van depurando, conforme se va haciendo, se van depurando los nadis y va a permitir, y se abre el Brahma Granthi en cierta medida, así como cuando tenemos una llave que la abrimos poquito, para que no sea tanta presión y así, y entonces va ascendiendo Kundalini poco a poco, iluminando, despertando poco a poquito los chakras, porque no se despiertan de golpe. Y tiene que ir despertando los primeros, poco a poquito, y obteniendo el dominio y control de los primeros, de los chakras, y luego tiene que manejarse, ya cuando se despiertan los chakras, los tattvas, las cualidades y las funciones que tienen y los arquetipos que contienen. Tienen que manejarse todos los elementos, pues, que hacer, y disolver todos los elementos negativos que había en cada chakra. Se disuelven automáticos, como la luz, ¿no? La luz no lucha contra la oscuridad. Simplemente entra y la oscuridad se disuelve. Pero hay que hacer el trabajo y llevarlo. Pero primero hay que despertar Kundalini. Pero primero hay que hacer un trabajo de depuración lo mejor que se pueda y lo más consciente que se pueda, lo más abnegado que se pueda, sin buscar nada personal, hacerlo por amor a la gran causa universal. Y se va haciendo y se va logrando y se puede despertar Kundalini. Hay una práctica, les voy a mandar, déjenme ver, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que podemos hacer una pequeña práctica en este momento para que ustedes la escuchen, ¿no? La voy a hacer bien sencillita porque ya tenemos como una hora de grabación. Vamos a hacer una práctica bien sencillita de cómo despertar la energía Kundalini. Pero acuérdense que primero hay que hacer, hay que practicar llama y ni llama, pero no como cuando se dice, se recomienda una dieta, ¿no? Cuando se va a hacer una dieta se dice, no lo haga nada más por un periodo, tómenlo como una forma de vida, como una forma de vida. Entonces se va estableciendo y ya después se va viviendo de esa manera. Una pequeña práctica para despertar Kundalini. Primero sería conveniente hacer un poquito de pranayama, el Nadi Sodhana. Es una práctica sencillita, hay muchas, pero esa es la más sencillita y la más práctica. Se juntan, pues, se bajan el dedo o el meñique y el medio. ¿Cuál es este? El pulgar, el anular, si es el meñique y el medio. Y luego, y ya, y se dejan, y también el índice, y se dejan nada más el anular y el pulgar, y se hace la práctica. Los días positivos se empiezan, acuérdense, es martes, jueves, y sábado, y domingo. El domingo no, ya se empieza con la ¿Puede fuerza. repetir eso, maestro? No, no lo entendí muy bien. Los días positivos se inicia, los días positivos que serían martes, jueves, sábado, y domingo se hace una vez cada uno porque es neutro. Entonces se empieza con la fuerza derecha. Se hace la práctica con la fuerza. Se empieza inhalando, pero tiene que hacerse conscientemente. Primero suave y con poco tiempo y suavecito y regulado, pero totalmente, absolutamente consciente, aunque sea nada más un minutito, pero absolutamente consciente. Y después se hace primero con la fuerza derecha y después con la fuerza izquierda. Se cambia uno y uno, uno y uno, uno y uno. Y cuando son lunes, miércoles y viernes, se inicia con la fuerza izquierda. Y se hace así. Entonces vamos a hacer esta pequeña práctica. Hoy que día es viernes. Empezamos con el lado izquierdo. Entonces oprimimos con el pulgar el derecho, inhalamos y exhalamos suavemente con el izquierdo. Y después vamos aumentando la profundidad de la inhalación y manteniendo la conciencia totalmente ahí. Y si tiene algún distractor, otra vez la retomamos. Y aquí nos vamos paso a pasito, aunque sea un minuto, pero bien hecho y bien consciente. Empezamos con el lado izquierdo. Derecho.
cada vez más profundo. Muy profundo. A ver si podemos aguantar medio minuto, cada quien como pueda, para que no se pierda su respiración. A ver si podemos, adelante. Muy profundo. Ahora más despacio, vamos disminuyendo la intensidad. Pero siempre consciente. Y después vemos cómo el aire, entramos en contemplación y lo vemos cómo penetra a nuestros pulmones y se distribuye en todo el cuerpo y sentimos el palpitar. Se puede sentir cuando se tiene mucho tiempo sin respirar, el palpitar de todo el organismo, el corazón y las arterias en todas las partes de nuestro cuerpo. Terminamos y estamos preparados para entrar a esta pequeña práctica del despertar de los chakras. Entonces vemos nosotros, visualizamos el chakra Muladhara, bueno, Kundalini despierta, porque mm, pranayama, la energía de Kundalini está en todas partes, en el aire, en el cuerpo, en la materia, en el sexo, entonces el chakra Muladhara. Los ejercicios de pranayama son como el motor de arranque del auto, que sirve para echar a andar el motor. Eso es lo que llama la marcha. Gira, 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 hace girar al auto hasta que eh, se enciende el sistema del auto. Y así, pues, entonces ya tenemos encendido el sistema y ya sentimos el muladhara. Sentimos en el perineo, en el perineo, en la parte baja, y lo conectamos con la tierra. Lo conectamos con el centro de la tierra como si fuera, visualizamos, pero necesitamos aquí utilizar la visualización creativa y la contemplación, estar en estado de contemplación, y lo visualizamos como se conecta con una especie de manguera pero esférica con el centro de la tierra. Ese gran centro donde está toda esa gran cantidad de energía.
y lo sentimos palpitar y como si estuviera bombeando. Y hasta ahí, y ya tenemos a Kundalini llena de energía, a Muladhara llena de energía y a Kundalini despierta. Y si tenemos nuestros nadis depurados y el Brahma Gandhi abierto, ya podemos hacerla ascender conscientemente, pero necesitamos tener esa capacidad de percepción, verla y hacerla ascender despacito, despacito, despacito. Se puede ayudar con mantras y con otras palabras clave, pero se puede hacer sin eso. Hacerlo, verlo y sentirlo como asciende a su adistana, en el vientre, y va inundando poco a poquito los 6 pétalos de su adistana. Y lo hacemos ascender poco a poquito, lentamente a su paso. Agarra su paso. Cuando uno hace esta práctica, tiene que dejarlo. Cada persona tiene un paso diferente. Y no se debe forzar. Tiene que lograr. Y así despacito. Asciende a Manipura, la ciudad sola, y el plexo. Y la vamos sintiendo, ahí va, despacito, despacito, despacito. Y cuando se llena, pasa al siguiente, se llena, como si un tanque se llena y luego ya se rebosa. Y lo va pasando al siguiente. Llega a Anahata, no tocado ni está. Hay un espectro con sus 12 pétalos color verde. Y aquí se va llenando poco a poquito, lo dejamos creciendo. Tiende a ascender por razón natural porque está muy lleno de depósito. Y así como los vasos comunicantes, ¿verdad? Como las plantas. Sube por, por esa afinidad que existe entre los vasos comunicantes que hace que vaya ascendiendo poco a poco. Y va ascendiendo y llega hasta el cuello a Vishura purísimo. Aquí 16 pétalos, la despacita. Se va llenando poco a poco y hay muchas características y cualidades que ahorita ya podemos ir trabajando despacito, cada uno de ellos. Y se llena y asciende, se llega a la Ajna, la fuente de la conciencia de la mente en la frente. Con sus 2 pétalos color índigo. Y ahí lo va llenando, ahí lo sentimos, ahí se puede ver. En las prácticas que hicimos el jueves, estos muchachos, lástima que no estén, porque nos hubieran platicado muy bonito, Blanca y Pablo, tienen esa cualidad de poder empezar una vez. Y ya veo cómo estaba Laura y cómo se cambió de nuestra vida, muchas cosas interesantes. Esta práctica que hicimos el jueves. Y muchos de ustedes tienen la cualidad de ver. Una que ve terriblemente bien y mi hermana que se conoce, la idea. Y luego ya después ya se llena aquí, aquí en nuestra frente, pero en la parte interna. Y luego ya asciende hasta esa altura, aquí, en la parte alta y se va llenando arriba de nuestra cabeza, aquí está, vamos sintiendo. Y ahora se desparrama, se derrama como esos castillos, ¿no? Que sale la luz así hacia arriba y luego como si fuera una luz iridiscente que se hace arriba, cada uno tiene su color, este es color blanco iridiscente, con todos los colores de arcoíris, y se va derramando poco a poquito, y va pasando por todos los sacos, inundando todo el aire, e inunda los 2 pétalos de Ajna, la fuente de la conciencia de la mente en la frente, e inunda los 16 pétalos
Devi Shura, purísima, en el infierno, e inunda los 12 pétalos de Anahata, no tocado, intacto en el pecho, e inunda los 10 pétalos de Manipura, la ciudad Kola, en el plexo, e inunda los 6 pétalos de Suavistana, la fuente de los instintos ancestrales y animales, en el vientre, e inunda los 4 pétalos del Muladhara, el depósito de la energía primordial en el pecho. Y así se completa el círculo de la activación de Kundalini, el desarrollo por lunar y la activación de la chakra. Y así se forma alrededor de nosotros el cuerpo de luz. Y se hacen muchas otras prácticas, como decimos, hay muchos mantras y otras advocaciones, pero aquí como es un sitio externo, no es conveniente hacer todo eso. Y palabras de poder que se generan ahí. Pero por lo pronto nos sentimos energizados. Viene de energía y de armonía, de tranquilidad y de felicidad. Y cambia la expresión. No sé si ustedes pueden verlo, pueden sentir. Pero cambia la expresión. Y ahora respiramos suavemente. Damos gracias a la Madre Kundalini y al Gran Padre, Madre Universal, a la Gran Mente Omnisciente, a la Gran Madre Universal de la Energía y a nuestra Shakti personal, que es la que nos mantiene vivos. ¿Vale? Pues muy bien, hasta aquí damos por terminado. Vamos a verlos brevemente porque es un poco tarde, ¿eh? Porque ya entrando en estas pequeñas prácticas, que no quiera uno se les tarde a los muchachos ayer, cuando el viernes, fue ayer, estuvimos, desgraciadamente, el doctor Alex tuvo que salirse porque hizo una llamada, y nosotros estuvimos como hasta las 10 y dicen los muchachos, ¿cómo? Que son las 10, ¿cómo? Que nos dicen nomás lógicas, ¿sí? Se pierde la noción de tiempo, dando todo. Bueno, ya para terminar, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos tiene que decir rápidamente de esto que vimos el día de hoy? Yo, pues la verdad que no queríamos despertar como si estuviéramos en un océano de paz muy regocijante, muy, muy tranquilizador. Estuve, híjole, consciente siempre, pero en un mar de tranquilidad, de paz. Sí, así es. Muy bien. A ver, Mari, ¿qué nos dice? Me relajó mucho, muy rico, pero yo también quisiera que mencionaras un poco más de la problemática de despertar ese Kundalini muy, muy rápido, porque a mí me pasó naturalmente que el Kundalini me despertó al punto que yo sentía que me iba a quemar. Absolutamente, es una cosa terrible, ¿eh? Entonces, ¿cómo evitar que eso pase? Sí, es verdad. Recuerdo cuando fuimos a la playa de Matanchen, con un grupo de personas que nos reunimos ahí para una enseñanza y prácticas. Ajá. Y mi hermana Mari antes no podía ver el aura. Y Josefina decía, mira, todos decían, y hasta dudaba, decían, no estaban inventando. Y cuando fuimos ahí hice una práctica en el lugar que subimos y pudo ver el aura. Pudo ver y ya, pero fue tan fuerte la energía, el Shaktipat, la caída de energía, que la descontroló. Nos fuimos a la playa en la noche a correr y cuando acordamos nos la llevó una muchacha, otra de las señoras, de la mano. Y me dijo, mira, mi hermano quedó bien descontrolado, porque le llegó la energía tan fuerte que le desorientó. La llevaba de la mano y ya dije, yo sé lo que pasó. No podía ni caminar.
apenas si podía caminar como una niña de un año, así, la llevaba de la mano. Y dije, ya sé lo que le pasó. Y entonces ya nos fuimos al cuarto donde estaban ellos y empecé a quitarle todo y a armonizarla. Y las otras muchachas que se encierran. Dije, está bien, está mejor así. Y ya, agarró su fuerza. No, agarró más fuerza. Ya cuando terminamos, agarró. Fue un rato largo. Pero agarró más fuerza. Y de ahí para acá ya puede ver cosas, hacer cosas. Pero sí es un problema cuando se desarrolla, sin control y rápidamente. Puede volver locas a las personas, ¿no? Y luego puede producir una desesperación sexual terrible, incontrolable. Es peligroso. Por eso hay que hacer primero, por un tiempo largo, llama y ni llama, después prácticas sencillas para que se vaya desarrollando suave y armoniosamente. ¿Cómo es que sencillo? Hacerlas todos los días, se va desarrollando suave y armoniosamente, y haciendo poco a poquito, y así no genera problemas. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere decirnos qué nos falta? Para que nos dé su punto de vista y ya terminar. ¿Quién quiere comentarnos algo? Yo, maestro, más bien no es pregunta, es agradecimiento en realidad. Muchas gracias. Estuvo muy padre esta práctica. De hecho, ya me dejó así como súper relajada. Ya está, sueñito me dio, Ay, qué bueno. pero está muy, muy, muy padre. Muchas gracias. Sí, fue muy sencillita, porque cuando se hace más intenso y con mantas y mudas y todo, y bandas, entonces ya se activa muchísimo más, pero sí es sencillita, pero muy bonita, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ella es Michelle, la bella esposa del doctor Alex. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, Michelle. Igualmente, Michelle. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, a ver ahora, ¿quién más nos quiere decir? Nos faltan Hilda, Mónica y Valente. ¿Nos quieren decir algo? Bueno, pues yo quiero decir que tuve un día muy, muy súper lleno y mi energía se la sentía como que estaba bajando y ahorita me siento muy fuerte nuevamente. Cargada. No, sí, muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Bien. A ver, Valente, ¿qué nos quiere decir? Es reciente, tengo un par de semanas que empecé a hacer la práctica de Kundalini Yoga y solamente puedo decir que como ninguno de los otros estilos que había practicado anteriormente, no sé, surge justo como dicen, una energía que parece que no cesa y por alguna razón, pues me siento feliz gran parte del día, como un poco más vivo, podríamos decir, como más atento. Y eso es algo muy, muy, pues muy enriquecedor conocer este estilo de yoga. Y ahora con la práctica que tuvimos en esta clase, pues me sacó una buena sonrisa. Qué bueno. Qué bueno. Mónica, ¿puedes hablar? ¿Puedo decir que me parece que no le sirve su micrófono, está ocupada con alguien y no puede hablar. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase. Fue muy productiva, muy bonita y con mucha participación de todos ustedes. La semana próxima vamos a ver, ya ni recuerdo, pero ya no importa tanto, vamos a seguir viendo. Ya los aspectos específicos de cada chakra. Pero vamos a ver individualidad y personalidad y ya los aspectos específicos, pero ya vamos a ver cada chakra y vamos a ver las características, color, número de pétalos, los tattvas, el arquetipo funcional y disfuncional y la forma de activar. Así vamos a ir viendo uno por uno suavecito, despacito. Y podemos hacer ya un mantra específico del chakra. Así que ya lo vayan fijando y lo vayan aplicando poco a poco. Muy bien. Bueno, pues damos por terminado. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, hermano.
Hasta Buenas luego. noches. Gracias, buenas noches.